Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje. Para que este mensaje va a ser acerca de Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Para que ustedes se den cuenta que las cosas espirituales no son como las carnales. Así no son. Lo espiritual es algo muy diferente a lo carnal. Porque si, por ejemplo, llega alguien a la presidencia de un país, ese hombre se siente el dueño del mundo. Se dicen entre ellos, tenemos el mundo en nuestras manos. Entonces, ¿por qué dicen ellos? Porque ellos, sus pensamientos es pisotear a la gente, hacerse rico, convertirse en unos corruptos. Pero entre lo espiritual, en las cosas espirituales, entre los hermanos, pastores hermanos, y todos aquellos que se unan a seguir el camino espiritual, el que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo, es muy diferente. Y por eso yo les voy a leer estos versículos para que ustedes se den cuenta de la diferencia que hay vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Y la gloriosa y poderosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, dice así, Marcos capítulo 10, del versículo 35 al 45 les voy a leer, hermanos. Y la palabra dice así, se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, o sea, se le acercaron a nuestro Señor Jesucristo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Les contestó nuestro Señor Jesucristo. Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Les contestó mi Señor Jesucristo, no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos, contestaron Juan y Jacob. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí. Concederlo, eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es que esa es la gran diferencia. Por eso es que muchos en este mundo, hermanos, que se consideran grandes hablando espiritualmente, y son personas que les gusta que los alaben, personas que les gusta que se le arrodillen, que le hagan reverencias y se sienten como un pavo real, como se dice por ahí, cuando se anancha y camina. Lo mismo presidentes, todos los que trabajan en el Congreso, todos los que dependen del presidente y el mismo presidente. Muchos de ellos suprimen a los demás porque se sienten intocables. Y desafortunadamente toda esa mentira entró también a las iglesias cristianas. Porque es una mentira del diablo.
Si tú eres un hombre de Dios, tienes que ser el más humilde, dice la palabra. ¿Por qué razón nos dice eso nuestro Señor Jesucristo? Porque si tú quieres ser una persona del mundo, entonces cuando tú llegues a ser un pastor o un líder en la iglesia, te vas a sentir grande. Y todo aquel que no haga lo que tú dices, lo vas a expulsar de las sinagogas, de las iglesias. Y eso es terrible, ese es pecado. Eso es lo que hacían los fariseos en aquellos tiempos. Querían que la gente hiciera lo que ellos decían. Porque ellos vivían ¿cómo se dice, hermano? Vivían en un mundo carnal, no espiritual. Entonces ellos oprimían a los demás, porque si los demás no hacían lo que ellos decían, entonces los expulsaban de las sinagogas, nos dice la palabra. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo que así no debe de ser entre nosotros. Entre nosotros los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, los que amamos a nuestro Señor Jesucristo, los que nos consideramos hombres espirituales, eso no debe de ser así. Tenemos que ser los más humildes siempre, porque esta carne siempre lucha para poner en el suelo a los demás. Siempre lucha para sentirse grande la carne. ¿Sí? Pero en el espíritu no debemos de ser así. Como hombres espirituales tenemos que ser muy diferentes a los demás. Que la gente nos mire y se den cuenta, que digan, bueno, este hombre, mira, este hombre, yo me acuerdo su comportamiento de antes y ahora mira cómo se comporta. Es el cambio que nos da nuestro Señor Jesucristo. Él cambia nuestros pensamientos, nuestra manera de comportarnos ante los demás. Él sabe y Él conoce los corazones de cada uno de nosotros, los que luchamos para obedecerlo. Por eso, pobre de aquellos hermanos que se congregan en esas iglesias, donde los pastores o los líderes de esas iglesias se sienten que caminan como un pavo real. Eso es terrible, hermanos. Por eso no hay avance en las cosas espirituales. Por eso esas personas siempre son las mismas. No hay un cambio en ellas, en sus hogares. No hay un cambio en su manera de pensar, de hablar, de comportarse ante los demás. Se creen que todo el mundo los tiene que obedecer a ellos. Y es todo lo contrario. Lo que nos dice la palabra, nos dice, pero entre ustedes, dice, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos. Y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la humildad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué entonces la gente se dice los líderes de las iglesias en el mundo? No hay líderes entre nosotros, hermanos. Hay unos que se endiosan y se creen líderes. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que dar el ejemplo a los demás, a los que apenas van aprendiendo las cosas espirituales, porque están saliendo de ese mundo carnal, de ese mundo donde aquí yo mando, aquí se va a hacer lo que yo digo. No, entre nosotros debe de ser, tenemos que obedecer la palabra, sí tenemos que decirnos los unos a los otros, obedecer la palabra, obedecer lo que está escrito, obedecer a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, obedecer su palabra todos los días. Estar unidos en cuerpo y alma y en espíritu. Porque si no nos unimos nos vamos a destruir y al destruirnos no somos personas espirituales sino carnales.
porque el hombre carnal, el hombre natural, siempre anda en pleitos. Y él se siente que él lo sabe todo y que los demás no saben nada. Y que por eso tiene ese puesto, porque a él lo eligieron porque él se portó bien. Pero no le da la gloria a Dios. Siempre un hombre de Dios tiene que darle primero la gloria a Dios. Gracias a Dios, porque Él me puso aquí, mi Dios, no el hombre. Dios es el que los pone en esos lugares, pero ellos mismos se apartan de Dios porque empiezan a sentirse grandes y empiezan a vivir en la carne y no en el espíritu. Entonces nosotros como hombres espirituales, hermanos, tenemos que luchar para vivir en el espíritu, ya no más en la carne. ¿Sí? Porque la vida espiritual es la vida más hermosa que puede tener el hombre. Hay que limpiarnos de toda esta inmundicia, de toda esta carnalidad, para que puedan los demás tener esa fe para que puedan los demás decir, mira, qué bonito comportamiento, para que llegue a los hogares de esas almas la paz, el amor, que seamos de bendición para los demás. ¿Sí? Entonces, si nosotros que somos seguidores de Cristo, que son líderes de las iglesias y nos comportamos como cualquier persona del mundo, entonces estas personas nunca van a aprender, nunca, porque el Espíritu Santo de Dios no va a estar allí enseñándoles las cosas espirituales. Perdón, hermano. Así es que ya no vivamos más en la carne, hay que vivir en el Espíritu, hay que luchar, obedecer a Dios, obedecer su palabra, obedecer a nuestro Padre eterno, obedecer a nuestro Señor Jesucristo y su glorioso evangelio. Así es que si tú quieres ser el primero, el más grande de todos, tienes que ser, dice la palabra, el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Imagínate. ¿Sí? Entonces, si tú quieres ser el primero de todos, tienes que ser esclavo de todos. ¿Sí? Esas son las cosas espirituales bonitas, apartarse uno de toda esa maldad. ¿Y cómo te vas a apartar? Obedeciendo la palabra, luchando cada día, ir en oración a Dios. ¿Sí? Y quitarte esa envidia que tú cargas. Dale oportunidad a los demás para que prediquen en tu iglesia. No nada más tú quieras predicar. Dale oportunidad a los demás que se vayan desenvolviendo en las cosas espirituales. Hermanos, este mensaje no es mío. Dios lo puso en mi corazón. Y si ya tú no entiendes estas cosas, hermanos, es porque todavía estás verde en el camino. Pero lucha, y Dios te va a dar ese entendimiento para que conozcas la verdad. Y la verdad, dice la palabra, os hará libres. Hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga a tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus nietas, a tus padres, a toda tu familia, hermanos, tu hogar. Que llegue la bendición de Dios a tu hogar. Es una lucha, pero esta lucha va a tener un final feliz, hermanos. Hermano, todo esto te lo mando en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te cuide y que Dios te guarde siempre y que Dios te dé la sabiduría, hermano. Y nos vemos para el otro video. Amén.